todos. Quisiera empezar orando. Señor Jesús, encomendamos esta clase, Señor. Tú sabes que con esta clase terminamos esta faena, Señor, que hemos tenido de preparar, de estudiar estas 6 clases sobre la divinidad, Señor, sobre todas las cosas relacionadas contigo, Señor, tu manera de ser, tu manera de proceder. Padre, saber, Dios mío, de qué manera te has relacionado con nosotros. Y todos estos misterios tan grandes, Señor, que están relacionados con tu persona. Señor, yo sé que imposible es que alguna persona humana pueda buscar las palabras exactas y poder, Señor, explicar tu grandeza y tu poder. Yo sé que nadie lo podrá hacer jamás, pero usamos nuestras palabras, Señor, para tratar de alguna manera nosotros a esclarecer la mente y los corazones de lo que tu palabra está revelado sobre tu persona, Señor. Y yo te ruego que en esta noche tú hables a nuestros corazones usando esta lección, Señor. Dios mío, porque si tú no hablas a nuestros corazones, ¿de qué nos vale estudiar si no hay cambio, no hay, Señor, un consuelo, no hay un ánimo para nuestra fe? Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra, que traiga la mente hasta aquí, y de la misma manera te pedimos que perdones nuestras faltas y pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Sí, bueno, lo primero que voy a hacer, como les he dicho todos estos tiempos atrás, es que les quiero dar como un poquitico de cositas que usamos para entender mejor la Biblia. Y hoy vamos a hablar sobre los mapas. Y entonces, yo estoy usando mi Biblia, que es una Biblia muy sencilla. Yo le he dicho que mi Biblia es muy sencilla. A partir de esta página, ¿verdad? Mi Biblia, muchas Biblias lo tienen, va a tener una serie de mapas. Una serie de mapas que son mapas, se llaman mapas bíblicos. Nos ayudan a ilustrar, ¿verdad? Lo que nosotros estamos leyendo en la palabra de Dios. Yo les voy a explicar un momento los tipos de mapas que se usan en la Biblia, por lo menos los que tiene la mayoría de la Biblia. Y para que usted, ¿verdad?, lo usaría cuando está teniendo una lectura de la palabra de Dios. Primero decirle que la Biblia está escrita, El planeta Tierra. Fueron lugares, montañas, ríos, valles, muchas cosas, ¿verdad? Diferentes ciudades, pueblecitos, todo eso, con nombres, con características físicas, como cualquier mapa. Ustedes saben que hay mapas físicos, que hay mapas políticos, ¿verdad? Cuando estudiamos geografía, hay muchos tipos de mapas. Pero generalmente las Biblias tienen mapas, ¿cómo pudiéramos decir? Son como físicos, más bien. La mayoría de ellos. Porque nos van a hablar, por ejemplo, nos van a ubicar en qué lugar está específico, ¿verdad? Las latitudes, en qué lugar está esa ciudad o ese pueblito o esa montaña de que está hablando el pasaje. Tiene como todos los mapas, las mediciones, ¿verdad? Para uno imaginarse de qué lugar a qué lugar es, ¿verdad? Si está lejos, si está cerca, de qué tamaño es ese mar comparado con el otro. Y especialmente tienen un juego de mapas que son los siguientes. Por ejemplo, casi siempre empieza con el mapa que describe, por ejemplo, el mío primero, tengo el mapa relacionado con las historias de, bueno, algunos vienen desde Abraham, viene la historia de Abraham y todo lo que Abraham recorrió, los patriarcas, le dicen mapa sobre los patriarcas, que son los primeros padres de la fe. Después viene otro mapa que ya tiene que ver con los libros de Josué, Jueces, ¿verdad? Que es la conquista de la tierra prometida. Entonces usted va ahí a ver las tribus, cómo se situaron, dónde estaban las tribus de Israel.
porque después cambiaron de sitio estas cosas, ¿verdad? Según los tiempos fueron cambiando alguna situación. Después hay un mapa, que es el mapa que vamos a ver en los libros de los reyes, crónica, ¿verdad? Con el Reino Unido de Israel. Saúl, David y Salomón reinaban en todo el territorio. Hay otro mapa también que nos enseña cuándo se dividió el reino en dos. No sé si ustedes han tenido esa curiosidad de mirar para atrás de la Biblia. No sé si tienen una Biblia ahí para que ustedes vayan chequeando conmigo. Después, la mía tiene distintos mapas. Ajá, si quieren pueden mirar ahí conmigo ahora. La mía, por ejemplo, salta, por ejemplo, no tiene los mapas de la deportación de Babilonia, la mía. Salta ya el tiempo de Jesús, pero hay otros mapas que sí tratan de esa etapa cuando Israel salió de su tierra. El ministerio de Jesús, ahí tenemos otro mapa. Después vienen los viajes del apóstol Pablo y ahí casi siempre hay hasta 3, o a veces los ponen juntos los 3. El primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje de Pablo. Y luego el viaje de Pablo a Roma. Sí, ¿verdad? Y entonces a veces tiene como un plano. A veces tiene un plano del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén. Bien, ¿qué hace usted cuando lee la Biblia? Usted está, por ejemplo, estamos leyendo Génesis, estamos en la historia de Abraham. Yo digo, bueno, ¿cómo sería ese viaje que hizo Abraham? ¿De dónde salió y hasta dónde llegó? Si es curioso, hay gente que no son curiosas, pero los curiosos sí nos gusta curiosear. Bien, entonces usted dice, oye, ¿cómo caminó? Porque acuérdate que no es lo mismo irte en un avión que a pie. No es lo mismo irte a pie que en un carro. Entonces, ¿cuántas dificultades pasaría? Vemos en la Biblia el tiempo que pasó, por dónde anduvo, si, ¿verdad? Sería un terreno montañoso, ¿cómo sería ese viaje? Y entonces el mapa te ayuda a tu imaginación, a crear la historia que realmente sucedió. Yo le voy a decir, a mí me gusta mucho. Cuando yo comencé, fui creciendo así, era una jovencita así, ya a mí se me despertó la curiosidad esa de leer la Biblia y de ir aprendiendo por mí misma. Entonces me puse en eso de aprender los mapas, porque yo los había visto 1000 veces de chiquita en la Biblia de mis padres, en la Biblia que yo tenía, pero yo no entendía nada de eso. Entonces fui pidiendo la explicación a mi papá cómo se usaba eso. Y me aclaró muchas veces cosas que yo no entendía de la misma deportación de Babilonia, de la repartición de las tribus de Israel, cómo fue, cuáles estaban de este lado del río, cuáles estaban del otro lado del río, así cosas, ¿verdad? Entonces para eso sirven los mapas. Casi todas las Biblias tienen mapas. Aún los chiquiticos Nuevos Testamentos a veces tenían sus mapitas también. Y en el internet encuentras muchos más mapas, muchos mapas que te ayudan a comprender. Inclusive hay veces que hay lugares que no lo encuentras en estos mapas y le comienza, preguntar a Google, le pregunta por ese lugar y hay mapas en el internet que te aclaran más ese lugar que tú no sabías, o esa tribu, o ese, ¿verdad? Esa situación. Entonces la pregunta es, ¿ustedes se habían fijado alguna vez en esos mapas o es la primera vez que ustedes oyen hablar de eso? Yo sí sabía que estaban, pero nunca me dio curiosidad No para ver. tenían la curiosidad, pues ya les piqué la curiosidad. Fíjense ustedes esta noche antes de acostarse, chequen eso para que ustedes vean qué curioso es, muy bonito. Muchas veces cuando tienen así la pintura del mapa, ¿verdad? Que es más oscurito, son montañas más altas, el verdecito es como llanura, bueno, igualito que en geografía. Así más o menos, nosotros se fijan que también tenemos la leyenda, esa palabra, la leyenda. Ahí está la leyenda del mapa, lo que significa el puntico, lo que significa la estrella, el puntico que está vacío, todo tiene una representación. O sea, no puedes ver un mapa si no miras primero la leyenda para entender el mapa. Entonces, bueno, cierro con brocha de oro esta parte de los mapas.
También tiene un índice para los mapas. Sí, también Que si tiene quieres buscar algo, te dice el mapa y dónde se encuentra. Sí, señora, perdón. Así mismo es, y tiene una manera de decirse, mapa tal, en tal lugar, ¿verdad? Así lo va explicando. Yo creo que el mío no lo tiene, pero porque la mía, ya les digo, mi Biblia es una Biblia que no es una Biblia cara, es una Biblia barata. Pero me encanta mi Biblia porque tiene la letra muy grande. Bueno, también otra cosita que le iba a decir, y esto es rápido, pero también creo que es importante decírselo. Miren, hay, por lo menos la mía lo tiene. Dice, tiene una explicación aquí atrás. Yo creo que la mayoría de las Biblias lo tienen en algún lado. Y dice, ¿cómo leer toda la Biblia? Te da una instrucción de cómo se lee la Biblia, porque la Biblia hay que leerla de una manera. No quiere decir que siempre la vas a leer de la misma manera, pero lo que nunca debes hacer es leer a picotazo, como decimos, como hace la gallina, un picotazo aquí, un picotazo allá, un picotazo aquí. Así O el no papagayo. Así no sirve, ¿verdad? Entonces ahí te explica cómo se debe leer, sugerencia, y te ponen un plan. Por lo menos el mío tiene un plan de 52 semanas, pero hay más planes. Mira, este asunto de los planes, bueno, porque te obliga. Vaya, al que le guste cumplir con los planes. Te obliga a leer de tal a tal, de tal a tal, y están hechos de tal forma que tú la lees en un año completa. Si te guías por esos planes, de los de 52 semanas, porque saben que el año tiene 52 o 53. Pero aparte el mío, en esas explicaciones, tiene una síntesis de cada libro. Yo les dije la primera clase que les expliqué que también en la Biblia del Internet hay esa síntesis en forma de video. Yo le voy a decir que es importante leer esa síntesis porque si usted no es capaz de ver el total, ¿me entiende? Y te lees el libro sin mirar vamos a decir, lo general, vas leyendo lo particular, posiblemente no entiendas el mensaje del libro. Entonces es mejor saber de qué trata en general el libro, cuál es su estructura, y entonces empiezas a leer el libro y tú dices, ¿verdad? Así va por ahí. Esto es esto y lo otro. Si quieres de verdad entender la Biblia, es bueno leer siempre el prólogo del libro, de cada libro, y a veces lo tiene delante del libro y a veces lo tiene detrás del libro, perdón, de la Biblia. Entonces son dos cosas buenas que tenían las Biblias modernas. Antes eso no existía. Bueno, antes, porque ya hace mucho tiempo que eso existe, pero te facilita mucho el camino. Yo le voy a decir, hermano, leer la Biblia cambia los corazones. Acuérdense que se lo digo. ¿Verdad? No es mentira. No cree que usted va a cambiar si no lee la Biblia. Eso, usted, bueno, claro que es excelente que usted vaya a la iglesia, porque allí se explica la palabra de Dios. Pero si usted en la casa no la lee, no tiene hábito de leerla, su corazón no va a cambiar igual que una persona que la lee, porque está alimentando su fe. Quizás usted hoy se sienta así como deprimido, desanimado, así, como cuando tú haces una comida que no tiene ni sal, ni pimienta, ni tiene nada. A lo mejor usted se sienta así hoy. Y entonces usted hace la pregunta, ¿y desde cuándo yo no leo la Biblia? Y te vas a asombrar que quizás hace una semana, a lo mejor hace hasta un mes, y no quisiera ponerle más para atrás porque me horrorizo, ¿verdad? De pensar que hace 6 meses que no la leo o que nunca la he leído, porque entonces de verdad no voy a estar bien espiritualmente. Satanás se va a dar gusto con nosotros, pero si leemos la Biblia, nuestra vida va a cambiar. Y el tema de hoy es lo que dice la Biblia sobre Jesucristo, pero ¿en qué punto? Jesucristo hombre, porque ya vimos Jesucristo Dios. Bueno, esperamos, ¿verdad?, que el Señor permita que usted tenga su mente aclarada en muchas cosas. Nos quedarán muchas preguntas por hacer, porque todos tenemos preguntas, y tener preguntas es bueno, porque el que tiene preguntas es que está curioso por saber. Entonces,
vamos a hablar sobre esto, vamos a poner muchos versículos y muchas, vamos a decir, evidencias de que Jesús fue un hombre completamente hombre, ¿verdad? Completamente Dios, completamente hombre. Dice, la Biblia nos dice que junto a su naturaleza divina, también Jesús fue humano. No queremos decir que Jesús fue mitad hombre y mitad Dios. Piensen que tenemos que usar las correctas palabras. No es que era 50% Dios, 50% hombre y así un total de 100. Es que era 100% Dios y 100% hombre. Dice, la mitad Dios, sino que en él se manifiesta la naturaleza divina completa y de la misma forma su naturaleza humana. Y yo le voy a decir por qué eso es importante creerlo de esa manera. Porque si usted no cree que Jesucristo fue 100% Dios, en muchas cosas usted va a dudar. Vamos a ver 6 puntos que la Biblia nos declara, ¿verdad? Porque son evidencias de por qué Jesús fue 100% hombre. Primeramente, su nacimiento. Jesús nació de una mujer como nace cualquier humano. El segundo punto es Jesús tuvo nombres y sobrenombres humanos. Después el otro dice creció en sabiduría, en estatura y en gracia como otro niño. Y este es un punto nos vienen muchas preguntas cuando pensamos en este punto, ¿no? Dependía de Dios en sus tentaciones y cultivó su relación con Dios como otro hombre. La otra tuvo limitaciones físicas, como cualquier ser humano. Y la otra, él se humilló tomando forma de hombre y aprendió la obediencia. ¿Verdad que estas son características humanas? Sí. Así somos los seres humanos. Jesús fue un hombre como nosotros. Vamos ahora a desglosarla cada una con sus citas bíblicas. Vamos a empezar con el asunto del nacimiento de Jesús. La Biblia nos dice en Mateo 1:23 que Jesús fue hijo de ¿quién? ¿Quién era su mamá? María. María. María fue una mujer como yo, como tú, ¿verdad? Como cualquier otra mujer que podía salir embarazada, ¿verdad? Y el Señor permitió que del Espíritu Santo, y esto sí no lo puede, no es nada humano, esto es algo, un milagro, ella pudiera concebir en su vientre un niño que fue un feto. Un feto que creció como cualquier feto y se hizo, ¿verdad? Todo este tiempo normal del embarazo, 9 meses, ¿verdad? Que tuvo ella a su niño. Vamos a leer la Biblia en 1:23 y dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí también habla de la divinidad de Jesús, pero también nos dice que ella concibió y ella dio a luz. ¿Quién da a luz? María. ¿Verdad? Un ser humano, ¿verdad? Bueno, los animales también dan a luz, pero en este caso estamos hablando de un hombre, de una mujer. Este hombre nació de una mujer. Cuando llegó el momento de su alumbramiento, María dio a luz a Jesús en un establo de Belén. O sea, no nació en una casa rica, sino nació en un lugar de los animales. Pero el momento del parto fue igualito que hubiera sido otra mujer pariendo, ¿verdad? Así parió María. ¿Quién le hizo el parto? Yo no sé si se lo haría José o si ella sola lo pudo hacer. Me imagino que él le ayudaría porque él estaba allí. Ajá. Pero el niño lloró, el niño salió de allí, ¿verdad? Y ella lo envolvió ¿en qué? En pañales. Y lo acostó ¿dónde? En un pesebre. El pesebre. Eso es lo que hacemos las madres con los niños, ¿verdad? Cuando nacen. Como cualquier niño había que calentarlo. Había que envolverlo en un pañal y había que acostarlo. Vamos ahora al de Lucas 2, 21 y 22. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por sobrenombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarla al Señor.
dos prácticas que se le hacía a cualquier niño judío. ¿Cuáles eran las dos prácticas? La primera, circuncidarlo. Pero los judíos se circuncidaban por ley. Entonces, también dice que después que se cumplieron los días, según la tradición, ellos vinieron al templo para cumplir el rito de la purificación de la madre y dice que lo trajeron a Jerusalén y lo presentaron al Señor como cualquier niño judío se presenta al Señor. Bueno, nosotros también presentamos los niños al Señor. Vemos que Jesús tuvo un nacimiento completamente humano. Completamente humano. Tuvo, sus padres lo cuidaron como cualquier niño. Su mamá lo amamantó como cualquier niño. O sea, físicamente no tenía nada diferente a otra persona, a otra cosa, ¿verdad? No era nada espectacular. Tenía una figura como cualquier ser humano. Vamos a lo siguiente. Aquí repito un poquito los dos puntos esos o tres que traté la otra vez, pero voy a añadir que Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Otra cosa que era normal de los judíos, ellos cumplían la ley, ¿verdad? Vivían bajo la ley de Moisés. O sea que Jesús cumplió y vivió toda experiencia que cualquier ser humano judío pudiera vivir. Como cualquier hombre, tuvo nombres y sobrenombres humanos. Bueno, ustedes dirán, bueno, los animales también tienen nombre y no son seres humanos. Pero ustedes saben que esa diferencia, bueno, aunque hay gente que le ponen a los perros Tomás, no sé, nombres de gente, pero normalmente los perros y los animales tienen nombres de perro y las personas tienen sus nombres. Y déjenme decirles que en el tiempo de Jesús, las personas tenían sus nombres y los nombres tenían significado. Casi todos los nombres tenían un significado, no como ahora que Liceo no significa nada, creo yo. No sé, yo no me he enterado mi significado, pero en el Antiguo, principalmente en el Antiguo Testamento, aunque el Nuevo Testamento, todos los nombres tienen un significado. Jesús quiere decir Salvador, fue uno de los nombres de Jesús. Y se dará a luz un niño y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También era conocido como el Hijo del Hombre. Pues dice aquí Lucas 19:10, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Se conocía también como Jesús de Nazaret. Acuérdense que en aquel tiempo no había apellidos. Muchas veces se conocía a la gente porque había más Jesús, más personas que se llamaban igual, ¿verdad? Pero, ¿cómo diferenciaban los diferentes José, verdad? José de tal lugar, José de más cual lugar, y así se diferenciaban. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Nazareno, ¿por qué? Porque vivía en Nazaret. También con el sobrenombre de carpintero. Nosotros allá en Cuba también, a mucha gente los conocemos por su oficio. No, vete a casa no sé, del plomero. Y todo el mundo lo conoce por el plomero o por el doctor fulano de tal o lo que sea, ¿verdad? Y Jesús sabemos que aprendió un oficio de su papá, vamos a decir su papá adoptivo, porque José no era su papá real. Y dice, ¿no es este el carpintero hijo de María? O sea, la gente lo conocía porque se arruchaba, hacía cosas, ¿verdad?, de carpintería. Y también tuvo hermanos como cualquier otro ser humano. Hermanos diferentes a él, porque estos hermanos sí eran hijos de José. Hermanos Jacobo, Judas, Simón, ¿verdad? Fueron algunos de sus hermanos. Dice que, la Biblia dice también que tenía hermanas. Lo que no dice los nombres de las hermanas. O, a ver, por parte de madre, ¿no? Sí, porque compartían la misma madre, pero él es hijo de Dios. Dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Y esta es la parte más difícil para mí, porque se me hace la pregunta, si Jesús es Dios, nunca dejó de ser Dios, ¿cómo es que crecía en sabiduría? Si ya la tenía.
pero él nunca, vamos a decir, mezcló sus dos naturalezas, humana y divina. Como humano, tuvo que aprender a leer, tuvo que ir a la escuela, tuvo que aprender la obediencia, por ahí lo van a ver ustedes más adelante. Quiere decir que sus padres lo correrían, ¿verdad? Para que él aprendiera correctamente a comportarse. Pero esto sí va siendo progresivo. Dice, según crecía de tamaño, también crecía de conocimiento. Y crecía en gracia para con la gente y para con Dios. Esto es bien curioso. Tenía la apariencia de un judío. O sea, su físico. Ustedes se han fijado que la gente pinta a Jesús con los ojos azules y rubios. Nada que ver. Nada que ver. Porque los judíos son como trigueños, así oscuro. No sé si se han fijado cuando ven videos y eso de allá de Israel. Nada que ver con un rubio de los ojos azules. Así que si usted se imaginaba que Jesús tuvo los ojos azules, me parece a mí que no. Pero bueno, eso no importa ahora. Pero dice la mujer samaritana, dice, ¿cómo tú siendo judío lo conoció? Por su vestuario, por su idioma, por su, vamos a decir, su, ¿cómo decimos aquí? Acento. Su acento judío. Si tú eres judío, ¿cómo me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ustedes saben que los judíos, bueno, no sé si saben, pero los judíos y los samaritanos eran parientes, pero tenían un acento diferente en algunas sílabas, en algunas palabras que no la decían igual. Y ella rápidamente escuchó que él no era samaritano, que él era judío porque lo escuchó hablar y dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber si yo soy una mujer samaritana? Entonces vemos otras pruebas más de que Jesús fue humano. Vamos a ver las otras cosas. Dice, dependía de Dios en sus tentaciones y cultivó su relación con Dios como otro hombre. Y esto es algo que también nosotros nos da mucha curiosidad. Siendo Jesús Dios, ¿por qué necesitaba cultivar su relación con Dios? Si él es Dios. Pero la Biblia dice que él oraba muchas horas. Él se iba para, ¿verdad? Aparte, para el mar, para lugares apartados, y pasaba tiempo de oración a su Padre. ¿Por qué? Porque estaba en una naturaleza humana que sentía las mismas debilidades de un ser humano. Necesitaba fortalecerse en Dios. Cuando pasó la tentación de los 40 días, cuando el Satanás vino a tentarlo, él tenía hambre. Y eso lo sienten nada más que las personas, ¿verdad? Bueno, los animales también, pero estamos hablando de las personas. Las personas dejamos de comer y sentimos una extrema debilidad. También dice que si él respondió a Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, que decir comía, Jesús comía como cualquier persona comía, y se ven varias veces donde Jesús está participando de cenas con los discípulos. Después allí frente al mar cuando resucitó dice que estaba como asando pescado allí y comió con su discípulo. Aún después de la resurrección Jesús comió. Fíjense qué curioso. En Mateo 26:42 dice que él enfrentó la tentación grande de la cruz cuando él dijo, Señor, por favor, si puedes, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Pero que se haga tu voluntad. Él realmente no quería en su humanidad ir a la cruz, porque él sabía que iba a sufrir golpes, iba a sufrir cosas horribles allí, y sobre todo iba a ser abandonado en ese momento por su padre cuando fuera allí levantado, ¿verdad?, por nuestros pecados. Y él quería pasar ese momento, o sea, si era posible no pasar por ese momento, pero oró porque en su tentación Dios lo fortaleciera, enseñándonos que nosotros también debemos hacer igual. Tuvo limitaciones físicas. Eso. Y aquí vemos en Juan 4:6, a ver si puedo encontrar los versículos rápido, que se cansó físicamente. Dice, estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. O sea, cuando él caminaba y caminaba como caminamos nosotros, cualquier ser humano, tenía que pararse a descansar.
O sea, su naturaleza divina no lo fortalecía de tal manera que no se cansara nunca. Así se cansaba. Mateo 8:24. También lo tengo por aquí separadito. Y nos dice que Jesús se durmió. Y claramente, como todos los seres humanos, dormía de noche, ¿verdad? Estaba en este caso durmiendo en la barca, creo que es este pasaje. Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Por qué dormía? Porque estaba cansado, ¿verdad? Porque necesitaba reponer energía. Marcos 11:12 nos dice que Jesús tuvo hambre. También lo dice, no sé si este es el pasaje de la tentación. A ver, Marcos 11:12. Dice, al día siguiente, no, es otro pasaje. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Fíjense. Y dice que fue una mata de higuera para buscar fruto para comer de allí. También en la tentación dice que tuvo hambre. Tuvo sed. Juan 19:28. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo sed? Que dice que tuvo sed. ¿Se acuerdan ustedes? Que le dieron a tomar vinagre. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Sufrió. O sea, si no crean que esos latigazos a Jesús no le dolieron, porque dirán, bueno, él era Dios, a lo mejor no le dolió. Pero la Biblia dice que su carne se laceró. O sea, su carne se destrozó con los látigos y con el sufrimiento que él pasó. Y eso lo puede pasar una persona que está en una naturaleza humana, ¿verdad? Que nosotros a veces chocamos con algo o nos cortamos con algo y enseguida gritamos, ¡ay!, ¿verdad? Porque nos duele. Nos sentimos el golpe en nuestro cuerpo. Así, también Jesús sintió sufrimiento. Vamos a leer 22:44. Y dice así, y estando en agonía, fíjense hasta qué punto sufrió el Señor. Ya saben que la agonía es lo último. Oraba más intensamente. Qué curioso está eso, ¿verdad? Que Jesús ahí, el moribundo, estaba orando para que el Señor lo fortaleciera físicamente. Y era su sudor. ¿Y quién suda? Un ser humano, ¿verdad? Como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Muchas pinturas que uno ve de este pasaje ponen que Jesús sudó sangre, pero ahí dice como gota de sangre. Quiere decir que era un sudor gordo, no quiere decir necesariamente que sudó sangre, sino que era un sudor fuerte, ¿verdad? De agonizar ya de muerte. Y pues al final Jesús murió. ¿Y quién muere? Una persona que está viva, que es un ser humano. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, otra característica es la muerte. Solo Jesús puede, vamos a decir, pasar por todas estas etapas de cansancio, de sueño, de hambre, de sed, porque está viviendo la naturaleza humana. La Biblia dice que él se despojó de su gloria, de su divinidad. No la usó, no quiere decir que no la tenía, sino que no la usó. Es como, a ver, ¿cómo puedo decirle a ustedes? Que yo sea capaz de hacer una cosa, pero digo, no lo voy a hacer, voy a limitarme a hacerlo como tal persona. Vamos a pensar que yo sea, por ejemplo, una gran pintora y soy una pintora de escuela, pero yo estoy pintando con mi nieto Liam. Entonces yo digo, bueno, yo sé hacerlo mejor, pero yo me voy a achicar, la verdad, a él. Y que voy a dibujar con palitos y bolitas como dibujan los niños chiquitos. Estoy limitada, ¿verdad? Estoy haciendo ese dibujo con la mente de un niño de esa edad. Aunque yo quizás lo pueda hacer de otra forma, pero estoy limitada y el Señor se limitó
con ese cuerpo humano que nosotros tenemos, que pasa por tantas vicisitudes. Vamos a seguir adelante rápido. Dice, se humilló tomando forma de hombre y aprendió la obediencia hasta la muerte de cruz. Yo he oído este pasaje muchas veces, que está en Filipenses 2:5. Pero hoy yo me puse a analizar estas palabras. Jesús aprendió la obediencia. Miren, es difícil ser obediente. Yo creo que es uno de los retos más grandes que tiene el ser humano, ser obediente. ¿No es verdad, Delia? Ajá, Es difícil porque nosotros tenemos una naturaleza rebelde. exacto. Ajá. Entonces queremos hacer lo que nosotros queremos, queremos tomar nuestras propias decisiones, cueste lo que cueste, pero el Señor en su naturaleza humana nos demostró que aún con las limitaciones de este cuerpo que tenemos, nosotros podemos aprender obediencia total al Señor con su ayuda. Dice la Biblia en Filipenses 2 que Él fue tentado en todo, y la palabra todo incluye todo. Incluye tentaciones económicas, tentaciones de comida, tentaciones de grandeza. ¿Se acuerdan que el diablo le ofreció tantas cosas? Pero sin pecado. Y aunque no estamos hablando de la tentación, lo voy a decir a modo rápido, pero quiero decirle que ser tentado no es pecado. El pecado es obedecer Dejarse la tentación. tentar. Dejarse tentar. Porque todos somos tentados. Cierto. Pero cuando usted peca, cuando usted cede a la tentación. Porque Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Nunca desagradó a su Padre Celestial. Dice aquí también que para aprender la obediencia, él dependía del poder del Espíritu Santo. Y yo le voy a decir a usted, hermano, no se puede ser obediente si usted no tiene el poder de Dios en su vida. Si usted no clama al Espíritu Santo que le ayude, que lo capacite, que le dé humildad de corazón, ¿verdad? Para que podamos obedecer al Señor. Dice aquí, tenía una relación humana con Dios, el Padre, y le llamó Padre mío. Qué curioso, ¿verdad? Abba Padre. Le dijo, Padre mío. O sea, cuando él oraba con confianza a su Padre Celestial. Y nos enseñó a nosotros a orar con confianza. No tenemos que ir a la presencia de Dios en desconfianza. Debemos ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Con toda confianza, como un hijo va a su padre. Vamos a seguir con el próximo. Bueno, ya aquí concluimos, yo creo. Pues al escuchar todas estas evidencias bíblicas, Jesús nos enseña cómo vencer las tentaciones como nosotros podemos vencerlas. O sea, Él nos enseña a través de su ejemplo que Él pudo vencer las tentaciones. Nos dice, de la misma manera tú también la puedes vencer. Nosotros también la podemos vencer. Dice la Biblia que no hay tentación que no sea humana. O sea, todo lo que a nosotros nos pasa, todo tipo de situaciones que nos pone a nosotros, ¿verdad? En esa expectativa de fallarle a Dios, todas son humanas. O sea, nosotros todas las podemos sobrepasar si nosotros dependemos de Dios como Jesús hizo. Jesús nos enseñó la obediencia a Dios porque Él pudo obedecer en su humanidad. No usó su divinidad para enseñarnos la obediencia. Fíjense que Él se sujetó a su padre y a su madre. ¿Ustedes han leído eso en la Biblia? Que Jesús se sujetó a María y a José. Dice que Él, cuando Él fue al templo de Jerusalén que tenía 12 años, ¿se acuerdan que se perdió? Y Él estaba con los doctores de la ley allí, se lo encontraron ahí. Y entonces la madre le dijo, pero hijo, no has hecho buscarte tantos días, algo así, ¿verdad? Y él le dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero cuando regresó, la Biblia dice, él se sujetó a su padre y a su madre. Dice, Jesús pudo cumplir la justicia de Dios al poner su cuerpo para ser crucificado y pagar por nosotros nuestro castigo. Miren, si Jesús no llega a tener la naturaleza humana, Él no puede ser nuestro sustituto. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. O sea, ¿quién tenía que recibir ese castigo? Un hombre.
como nosotros, ¿verdad? Un hombre. Entonces, en su cuerpo de hombre, Jesús pagó la paga de nuestros pecados, ¿verdad? El castigo por nuestros pecados. Sabemos que Dios nos ha perdonado porque un hombre debía morir por nuestras maldades. Pero fíjense que este hombre pagó maldades, pero sin pecado, ¿verdad? Él cargó con nuestras maldades, que no es lo mismo. Las maldades no eran de él cargó con nuestras maldades. Entonces, al finalizar esta clase, yo creo que debemos acostarnos con este pensamiento. Gracias, Señor, porque tú tuviste ese amor de venir a pasar trabajo aquí con nosotros. Fíjense que no es un lugar de riqueza, ni un lugar especial, ni un castillo, ni nada de eso para vivir, ni lujos, ni nada, limitado, mucha limitación en cuanto a las comodidades. Él vino con un objetivo de demostrarnos que se puede vivir la vida de fe en un cuerpo humano, ¿verdad? Que podemos vencer en un cuerpo humano porque Él lo venció en la naturaleza humana. Señor, te doy gracias por esta noche y por este tiempo para estudiar tu palabra, Señor. Seguramente al pasar el tiempo nosotros iremos aprendiendo muchas cosas más sobre este tema de la humanidad tuya, Señor. Pero de momento, lo más importante es saber, Señor, tu gran misericordia y el amor tan grande, el desprendimiento que tú tuviste, Señor, de dejar tu gloria para venir a compartir todas nuestras cosas, nuestro diario vivir, para compartir, Señor, nuestras luchas, nuestras debilidades, y enseñarnos el camino para vencerlas también en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque tenemos confianza para contarte cualquier cosa que nos está pasando. Por muy vergonzosa que nosotros creamos que es, tú la escuchas, Señor, porque tú sabes que tenemos esas debilidades y nos ayudas, Señor, para levantarnos en fe. Te ruego, Señor, que nos dé siempre esa seguridad y esa convicción de que tú nunca nos vas a rechazar, Señor, porque tú conoces nuestra condición y te acuerdas de que somos polvo. Te adoramos y te bendecimos en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén.